¿Está Lisette? Sí, está con ustedes Lisette, que siempre me recuerda que si no voy a grabar la clase. Ok, ¿alguna duda? Ya dijimos pues que el proyecto se rechaza porque la relación costo-beneficio es menor a 0. ¿Sale? Alondra, Anaí, Dariana, Edgar, Estrella, Fanny, Giovanna, Guadalupe, Montserrat, Isabel, Jacqueline, Galván, Kaira, Keira, parece un trabalenguas, ¿verdad? Laritza, Leslie, Luz Andrea, Valentina y Yareli, ¿alguna duda? ¿Alguna duda de lo que estamos haciendo? No, profe. Ok, gracias, Giovanna. ¿Podemos pasar a un tema nuevo? Bien. El que calla otorga. Fíjense bien aquí. Fíjense bien aquí. Ok, bien, miren. Sí estamos viendo la captura de pantalla. ¿Ya se cambió? Sí, profe. Ok, gracias. Bien. El tema que a continuación vamos a analizar es un tema que obviamente nos sirve para determinar el punto de equilibrio económico, el punto de equilibrio en unidades, el punto de equilibrio gráfico y el punto de equilibrio en donde ni ganamos ni perdemos. Entonces, aquí necesitamos saber nuestra empresa cómo es que va a resultar, para dónde nos debemos mover, invertir más o invertir menos. A esto se refiere. Extender mi negocio o quedarme como estoy, quedarme mientras como estoy, antes de extender mi negocio. Bien, entonces vamos a lo siguiente. Continuamos con el submódulo 2, participa en la estructuración del plan de negocio. El punto de equilibrio. Dice, aun cuando la aceptación de los métodos que sirven para analizar e interpretar los estados financieros ha sido relativamente reciente en nuestro país. Varios son los métodos de análisis que han surgido, pero ninguno consideró ninguno considerado tan valioso como el sistema del punto de equilibrio económico, ya que estimo que es uno de los más avanzados e interesantes para entrar al terreno de las estimaciones. Todo lo que estamos haciendo son estimaciones, predeterminaciones y presupuestos, dando una faceta distinta y más llamativa a los métodos anteriores descubiertos, que se basan principalmente en datos históricos. Obviamente, las finanzas, para poder proyectar a futuro, necesitan datos históricos, necesitan analizar el pasado, ver qué está sucediendo en el presente y poder planear a futuro, poder programar a futuro. El punto de equilibrio económico fue descubierto aproximadamente en 1920, siendo su descubridor pues el ingeniero Walter, como se diga, de la Universidad de Columbia en Nueva York, quien consideró que los estados financieros no presentan una información completa sobre los siguientes aspectos. Un estado financiero no nos dice la solvencia, situación de crédito presente,
no nos dice la estabilidad, situación de crédito futura, productividad, que se refiere a todos los aspectos relacionados con el rendimiento o resultado de una empresa. Entonces, este señor dijo, pues sí, ahí está el balance general, ahí está el estado de resultados, dice que tenemos tanto de activos, tanto de que debemos en pasivos y nuestro patrimonio es este capital, y también nos dice que las ventas netas nos arrojaron una utilidad bruta, una utilidad operacional y una utilidad del ejercicio o utilidad neta de tanto. Sí, pero esos estados financieros no te están diciendo si tu negocio es solvente, si tu negocio es estable y si tu negocio es productivo, ¿sale? Entonces, aquí lo que pretendemos encontrar es la situación que estamos viviendo con ese crédito, como los 1,500 que acabamos de analizar en una inversión, y también como los 15 millones del primer ejemplo que les puse en la hoja de PowerPoint grandota. Entonces, aquí está el link por si gustan, ¿cómo se llama? Es de la UNAM, es de la ingeniería de la UNAM, por si gustan conocer más. Si no ahorita, posiblemente en un futuro, porque si continúan en el bachillerato económico administrativo y brincan a una carrera afín, entonces les va a ser útil esto. Antes que nada debemos conocer los costos fijos y los costos variables. Tenemos aquí esta tablita que nos indica cuáles son los costos o gastos, ¿sí? Los costos o gastos fijos, los costos o gastos variables. Aquí los costos fijos son aquellos que aunque produzcas mucho van a ser los mismos, ¿sí? Por ejemplo, el sueldo de los trabajadores. El sueldo de los trabajadores, aunque produzcas 100 kilos de lo que quieras, de chorizo, vamos a decir, aunque produzcas 100 kilos de chorizo o 1,000,000, perdón, o 1,000 kilos de chorizo, el sueldo de los trabajadores va a ser el mismo, va a ser constante, va a ser fijo. Voy a quitar la presentación para poner un ejemplo más práctico. Vamos a ver, voy a ponerlo así. Si producimos 100 kilos de chorizo, el sueldo de los trabajadores será el mismo, así como el costo o si el costo de la renta del local, ¿sí? Si producimos 100 o 1,000 kilos de chorizo, el sueldo de los trabajadores será el mismo, ¿sí? El sueldo de los trabajadores será el mismo si producimos 100 kilos o 1,000, 100 o 1,000 kilos de chorizo, el sueldo de los trabajadores será el mismo, así como el costo de la renta, la renta del local, si estamos rentando, pues va a ser la misma renta de cada mes. El sueldo de los trabajadores va a ser el mismo de cada 8 días o de cada quincena, así como el pago de los intereses. Si tenemos dinero prestado y pagamos de interés 1,500 cada mes, ese es fijo.
intereses. Tenemos también, tenemos que el costos administrativos, que son los sueldos, mantenimiento, impuestos, servicios, alquileres y las depreciaciones, ¿sí? Son los que nos interesan. Entonces, todo esto es fijo. Entonces, a lo que queremos dar a entender aquí es, etcétera. Bueno, no etcétera, sino la depreciación de la maquinaria, sería la misma, ¿sí? Ahora, a esto se le llama costos fijos. A esto le vamos a llamar costos fijos, ¿sí? Por otro lado, si producimos 100 o 1000 kilos de chorizo, el costo de la carne, de los condimentos, de la luz, del agua, de la materia prima, etcétera, no serían los mismos. No serían los mismos, ya que ya que para producir 100 kilos de chorizo, a lo mejor necesito bueno, 100 kilos de carne. Y para 1000 o menos, creo que 80 kilos de carne, porque todos los demás, los 10 kilos sería chile ancho, chile guajillo, sería ajos, cominos, pimientas, sal, vinagre, todo eso le va a dar más peso a la carne. Entonces, si producimos 100 kilos, ocuparíamos nada más 80 de carne, ¿sí? Y si producimos 1000 kilos, entonces ocuparíamos 800 kilos de carne. Entonces, si se fijan que estos costos van a ser variables. Entonces, dependiendo del volumen de producción, esto va a variar, ¿sí? ¿Alguna duda con lo que acabo de platicar? No se les olvide cuáles son los costos fijos y los costos variables. ¿Nadie? Voy a concluir. La suma de los costos fijos más los costos variables es igual a costos totales. ¿Sí? Es igual a costos totales. Entonces, que no se nos olvide esto que acabo de anotar, porque nos va a servir más adelante. Giovanna, ¿usted cree que está todo entendido? ¿Tienen alguna duda sobre lo que se puede invertir y no? No, profe, todo bien. Ok, entonces ahí viene lo bueno.
Muy bien. Bien, entonces, la ecuación del punto de equilibrio económico es igual a la cantidad de los costos fijos, que es el numerador, y se va a dividir entre el denominador, que es el resultado de la unidad, menos la división de los costos variables entre los ingresos totales. Los datos que tenemos es que los ingresos o ventas totales, recuerden que todo esto es a un año. Los ingresos o ventas totales fueron de 10,000 pesos. Los costos fijos, ya dijimos que ya dijimos que sueldos, rentas y intereses son fijos, ¿sí? Y los costos variables son 4,000, ya dijimos que son, ya dijimos que son el volumen de la carne, el volumen de los condimentos, el volumen de la luz, el agua, etcétera. Todo eso son 4,000. Entonces, si sustituimos la fórmula o la ecuación, decimos que estos 3,000 quedan constantes. Entonces voy a dividir primero voy a dividir el 4,000 entre 10,000 y me da 0.4. Entonces ahora sí, este queda constante. Ahora sí es 1 menos 0.4. El numerador queda constante y ya obtuvimos un denominador que es 0.6. 1 menos 0.4 es 0.6. Ahora voy a dividir 3,000 entre 0.6 y me va a dar 5,000. ¿Sí? Así de sencilla es la ecuación. Para que nos la grabemos de memoria, yo siempre he tratado de hacer como que una relación, por ejemplo, así. Ya sabemos que numerador y denominador, pero para que nos la grabemos de memoria, la fórmula del punto de equilibrio en económico es fijos, variables y totales. ¿Sí? Siempre van en este orden. No tengan duda que si los ingresos van arriba o van abajo, ¿sí? Que es fijos, variables y totales, pero no costos totales, sino ingresos totales. Con que ya sepamos que fijos, variables y totales, ya sabemos que son fijos en primer lugar, variables en segundo lugar y totales, ventas totales o ingresos totales en tercer lugar. ¿Sale? Entonces aquí ya tenemos el precio de equilibrio en económico. Ahora vamos a demostrarlo o a comprobarlo en una gráfica. Aquí vuelvo a repetir qué son los costos fijos y qué son los costos totales. Aquí lo tenemos. Bueno, la nomenclatura es PE, es punto de equilibrio, beneficios igual a 0. Tenemos la IT, ingresos totales, y la CT, costos totales. ¿Sí? Se encuentran formados por la suma de los costos fijos y los costos variables, esto ya lo expliqué. Aquí nos dice brevemente qué son los fijos, como mano de obra permanente, lo del administrador, renta de local, luz, etcétera. ¿Sí? Y acá estos dependen, los variables, los costos o costes, como se llame, dependen del volumen de las ventas que queramos hacer. Entonces, aquí está nuevamente la ecuación. Fijos, variables y totales. Ok, entonces, ahora, el punto de equilibrio en unidades producidas, ¿sí? El punto de equilibrio en unidades producidas es igual al punto de equilibrio económico, esto ya lo sacamos, que dijimos que era 5,000, ya lo sacamos,
El punto de equilibrio económico son 5,000. Y el precio de venta unitario, por unidades son 1,000. Entonces, este es un dato que está dado, que está determinado. Por ejemplo, dice, donde el punto de equilibrio económico son 5,000 y el punto o el precio de venta en unidades son 1,000, porque estamos hablando en toneladas de producción de chorizo. Ya sabemos que una tonelada de chorizo son 1,000 kilos. Entonces aquí voy a determinar cuántas toneladas me debo de producir para, ya dijimos que tenemos que producir al año 5,000 pesos. Vamos a ganar, pues sí, a vender 5,000 pesos de chorizo para no ganar ni perder. Y debo de producir al año 5 toneladas de chorizo para no ganar ni perder. Y estamos hablando que el precio por tonelada son 1,000 pesos. Entonces, aquí podríamos sacar el precio por kilo, pero ahorita las unidades son en toneladas. Generalmente cuando se hace una gráfica se determina en miles de pesos el dinero y se determina en cantidades grandes como toneladas, o puede ser kilos, ¿sí? Puede ser kilos, pero aquí necesitamos que no se gaste tanto número, que no usemos tanto número, tanto cero. Por ejemplo, pasos para encontrar el punto de equilibrio gráfico. Ya vimos el punto de equilibrio en económico, ya vimos el punto de equilibrio en unidades, ¿sí? Ahora es el punto de equilibrio gráfico. Bien, fíjense bien aquí. Paso número 1. Se construyen las líneas coordenadas X y Y con relación al volumen de las ventas y a la capacidad de producción. Se construyen las líneas coordenadas X y Y con relación al volumen de las ventas y a la capacidad de producción. Vamos a construir eso. Aquí se quedó esto, no le di transición. Ejemplo, si el volumen de ventas es de 10,000, entonces el eje de la Y solo se debe graduar hasta los 10,000, del 0 al 10,000. Y si la capacidad de producción de la empresa es de 10 toneladas de producto, entonces el eje de las X solo se trazará hasta el número 10. Por ejemplo, tengo aquí una cuadrícula, que esta cuadrícula obviamente debe de formar un ángulo de 90 grados y deben de ser cuadros perfectos. Deben de ser cuadros que midan lo mismo en sus 4 caras, que midan lo mismo en sus 4 lados. Entonces, el eje de las Y, voy a poner otro color a ver si puedo. El eje de las Y se va a graduar, el eje de las Y se debe graduar en aquí tengo, ingresos por venta en miles de pesos. Entonces, para no poner aquí 1,3 ceros, 2,3 ceros, 3,3 ceros, para no poner así 1,000, 2,000, 3,000, hasta 10,000, se pone del 1 al 10 y esto significa que son miles de pesos, ¿sí? Y si la capacidad de producción de la empresa es de 10 toneladas, entonces voy a volver a poner del 1 al 10, pero cantidades producidas en toneladas. Aquí es 1 tonelada, 2 toneladas, 3 toneladas, etcétera, ¿sí?
Y este es en el eje de las X. ¿Sale? Ok. Luego sigue. Nota. Debe ser una cuadrícula de cuadros perfectos que midan lo mismo de los 4 lados. Por eso se piden las hojas milimétricas. Cuando la clase es presencial, siempre les encargo unas 5 hojas milimétricas, ya que las hojas milimétricas ya vienen cuadriculadas y vienen entre centímetros, incluso milímetros, por eso se llaman hojas milimétricas. Yo pienso que sí las conocen, y ese es el área perfecta de esa hoja milimétrica. Es el área perfecta para hacer esta gráfica, porque a veces en un cuaderno de cuadrícula, pues a veces los cuadros no están bien hechos o etcétera. Aunque de hecho, cuando les doy contabilidad de manera presencial, siempre les encargo una libreta profesional de cuadrícula grande. Y como esa ya la usamos el semestre pasado y quedan hojas, le quedaron hojas, también lo podemos hacer esta gráfica en cuadernos de cuadrícula. Yo digo que grande para que los números queden bien separados, porque la cuadrícula chica pues, está muy cerrada. Pero al final de cuentas, lo ideal son las hojas milimétricas. ¿Sale? Ok. Seguimos. Dice, tips. Si las cantidades fueran diferentes, como ventas fueran 15,345, aquí estamos diciendo que las ventas son 10,000 y es un número cerrado, es un número que lleva un 10 y 3 ceros. Pero si las ventas fueran 15,345 y las cantidades, ¿sí?, en artículos o en toneladas fueran 34,578 artículos y se desea trabajar en una cuadrícula de 10 por 10, esta misma cuadrícula la puedo usar de 10 por 10, esta misma. En esa cuadrícula de 10 por 10, entonces en el eje de la Y, aquí, se divide 15,000, la cantidad, 15,345 entre 10. Cada cuadro sería de 1,534. Entonces, yo aquí iría, lo que haría sería poner 1.5. ¿Qué significa ese 1.5? Si está en miles de pesos, significa que es 1,500. ¿Sí? Aún y cuando cada cuadro va a ser de 1,534. No puedo grabar con precisión los 34, pero sí puedo grabar con precisión 1,500, 3,000, 3,500, etcétera. De 1,500 en 1,500. ¿Sí? Y si le quieren poner con precisión 1,534, aquí en el 1 iría 1,534 más 1,534 más 1,534, así iría subiendo hasta llegar a los 15,345. ¿Sí? Hasta llegar a esta cantidad. Recuerden que esta cantidad sería pues la que va acá. Y el volumen producido sería acá. Dice, y en el eje de las X sería 34,578 entre 10 es igual a 3,458 cada cuadro de la cuadrícula. Esto sería cada uno de los cuadritos, sería 3,458. Pero si acá le puse 1,500, si le puse, lo voy a poner aquí, 1.5, a ver cómo me resulta el 5. Si acá le pongo 1.5, acá la puedo poner 3.5, 3.5, ya que acá se acerca al punto, al 500,
y acá se pasa del 500, entonces sí lo puedo. Si es una cuadrícula, recuerden que en la cuadrícula, si estos son 10 centímetros o es 1 centímetro, esto, recuerden que la hoja milimétrica trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces ahora sí puedo hacer la milimétrica, donde sería, si son aquí 3,450 en el primero, entonces a la mitad van a ser 1,500, 1,700. Y es un poquito más complicado, pero lo que les quiero decir es la manera en cómo se va a graduar el eje de las y el eje de las X. ¿Alguna duda? ¿Se va a interrumpir la clase? No duden en preguntarme enseguida. Por favor, conéctense ustedes o los más que puedan y lo continuamos un poquito más a las 9:30, pues son las 9:10, entonces nos vemos a las 9:30, esperando que ya consideren sus, sus dudas, ¿sale? Se va a interrumpir la clase, aquí nos vamos a quedar. Ahorita le continuamos para que poder acabar este ejercicio. ¿Sale?